aire, Radio Zipa, emisora del Círculo de Periodistas y Comunicadores Sociales de Antioquia, Colombia, transmitiendo desde el corazón de Medellín, ciudad de la eterna primavera. Radio Zipa Estéreo. Unimos a Colombia con el mundo. Desde Medellín, ciudad de la eterna primavera, en Colombia, origina Radio Zipa Estéreo. Aquí comienza Psicólogas, tejiendo sueños con amor, en sintonía con tu bienestar. Un programa de la Corporación Tejiendo Sueños con Amor y Esperanza, donde cuidamos tu bienestar y salud emocional. En este espacio podrás explorar, expresar y gestionar tus emociones y sentires más profundos. Con enfoque de la psicología humanista, psicoanálisis y arteterapia. Dirigido por las profesionales en psicología Erika Milena Durango y Armi Gutiérrez Galvis. Escúchenos todos los viernes a las 10 de la mañana en Radio Zipa Estéreo, con repetición a las 8 de la noche por www.zipantioquia.org. Y síguenos en directo por nuestras redes sociales, Radio Zipa Estéreo en YouTube, Facebook, X e Instagram. Psicólogas, tejiendo sueños con amor, en sintonía con tu bienestar. Muy buenos días para todos, para todas. Mi nombre es Armi Gutiérrez Galvis, psicóloga de profesión con enfoque humanista. El día de hoy les doy la cordial bienvenida a su programa radial, Psicólogas Tejiendo Sueños. Hola, muy buenos días. Mi nombre es Erika Durango, soy psicóloga clínica, especialista en psicología orientada hacia el psicoanálisis. Les damos a todos la bienvenida a este nuevo programa. El tema de hoy es el tema del duelo y las pérdidas. Entonces, queremos iniciar como aperturando un poco los dos términos. Cuando nosotros hablamos de duelo y cuando nosotros hablamos de pérdida, en el momento que hablamos del duelo, estamos refiriéndonos más a los sentidos de la muerte. Y cuando hablamos de pérdida, podemos referirnos más cuando perdemos un trabajo, cuando estamos perdiendo nuestra libertad, por ejemplo, con la parte de los migrantes cuando llegan a otra patria, ¿cierto? El perder un poco ese territorio que les pertenecía, sus casas, sus hogares, sus trabajos. También se puede relacionar en temas amorosos, cuando tenemos una pérdida amorosa, cuando esa persona ya no está con nosotros. Entonces, y hay ruptura, hay como unas rupturas. Ahí nos referimos más a la pérdida. Cuando hablamos ya de los duelos es cuando estas personas pues no están ya en este terreno. Con relación a lo que agrega mi colega, es muy importante tener en cuenta que los seres humanos necesitamos de esos vínculos afectivos para crecer y para desarrollarnos. Somos seres humanos sociales por naturaleza, muy afectivos, y en la medida que hay una ruptura, llámese a través de un duelo, es decir, que llegue la muerte de algún ser querido o que haya una pérdida, como ella lo mencionaba, hay una mezcla de emociones muy intensa que iniciamos a vivenciar. Entonces, al nosotros sentir esa mezcla de emociones, es una intensidad emocional muy fuerte. A eso le llamamos duelo. Le llamamos también a un proceso de transición donde la persona está tratando de asimilar lo que es esa pérdida, sea una pérdida definitiva, como lo es la muerte, o sea una pérdida de alguna relación afectiva, o como decía mi colega, el hecho de migrar a otra parte. Entonces le hago también ese proceso de duelo a mi país, a mi hogar, a mi familia y a las personas que me rodean. Bueno, entonces vamos a comenzar partiendo de algo muy importante, y es de qué manera nosotros estamos tramitando el duelo. Entonces vamos a traer dos miradas acá. La primera está más referenciada
a las personas que de una u otra manera, cuando viven el duelo, lo hacen a través de la melancolía o, como se dice, la depresión, ¿cierto? Entonces es como, queremos darles como ciertos puntos de vista para que ustedes detallen un poco, bueno, estoy cayendo un poco como en la depresión o cómo estoy viviendo yo mi duelo, porque es muy importante mirar de qué manera lo estamos haciendo, en qué momento necesitamos como apoyo o ayuda de otras personas para poder seguir tramitando como estos malestares y estos dolores. Entonces, como primera medida, cuando estamos como en ese proceso de duelo dentro de la depresión, se tiende a perder el interés por las cosas externas, a no querer ir a trabajar, como ese desánimo de ser productivos. También se tiene como una baja autoestima, se tienden a hacer laceraciones, hacer de pronto algo que atente contra nuestras vidas, empezamos a minimizarnos como personas. Dentro de este proceso, cuando tú le preguntas a la persona doliente, ella no sabe decirte en palabras qué fue lo que perdió, qué fue lo que perdió, qué fue la ausencia que le hace sentir ese dolor tan intenso. Es decir, el dolor se vuelve más grande que el poder tener ella el valor de decirlo con palabras. Este tipo de melancolía también se arroja mucho o se espera ser castigado. Es decir, llega un pensamiento dentro de esa depresión que nos hace pensar que fue nuestra culpa el hecho de que la persona haya muerto. Entonces empezamos a esperar tener un autocastigo por ese pensamiento que tuvimos. También se tratan como personas indignas, no se sienten merecedoras ya de amor nuevamente, no se sienten merecedoras de disfrutar la vida, de hacer cosas como, no, ¿cómo voy a salir yo a disfrutar si mi pareja murió hace, no sé, hace 2 años, hace 3 meses, ¿cierto? Todavía no se sienten merecedoras de recibir esa otra alegría. Bueno, en esta parte yo quisiera agregar desde una mirada más humanista, desde la psicología humanista, y es que en el proceso de muerte, la persona que ha perdido su ser querido, es decir, el doliente, atraviesa por unos cambios en cada una de las dimensiones de la vida. Por ejemplo, en la dimensión física, entonces, ¿cuáles son los síntomas que la persona vivencia? Entonces empieza a sentir esas alteraciones en el sueño, en el apetito, muchos sentimos malestares estomacales, hay una alteración también en los hábitos intestinales, dolores de cabeza, mareos, o sea, todo lo que haga referencia a la parte física, la persona la vivencia. En la parte de la dimensión emocional, podemos encontrar la rabia, la ira, la tristeza, el odio, la culpa. Entonces, hace parte del proceso de duelo vivenciar esta mezcla de emociones. En la dimensión cognitiva, que se relaciona más con lo mental, podemos encontrar que el doliente presenta una falta de interés, se le dificulta mucho volver a concentrarse, su atención es más dispersa. Y también podemos encontrar olvidos frecuentes, es decir, que la persona tiende a olvidar ciertas cosas y también llegan a su mente ideas repetitivas. Esto es como una estrategia de afrontamiento que encontramos a nivel mental para asimilar ese proceso de duelo, de pérdida. A nivel conductual, nosotros podemos evidenciar que la persona o puede presentar mucha actividad, es decir, ser más hiperactivo, hacer muchas más cosas, o por el contrario, presentar inactividad, es decir, la persona que no quiere levantarse de su cama, que no quiere salir de su casa, o encontramos la persona que hace infinidad de actividades en el día para tratar en lo posible de disfrazar un poco esas emociones y no pensar en el momento en ese ser querido que ha partido. A nivel conductual también podemos evidenciar que algunas personas podrían refugiarse en lo que es el alcohol, alguna sustancia psicoactiva, algún fármaco o en el tabaco, en este caso el cigarrillo. A nivel espiritual podríamos encontrar que muchas de las personas dolientes pueden cuestionar sus creencias. Un ejemplo, si yo creo en Dios, en ese momento de la pérdida de un ser querido, yo digo, pero bueno, si Dios existe,
¿por qué ha permitido que mi hijo, que mi esposo, que mi mamá, que mi hermano fallezca? Entonces empieza un cuestionamiento de esas creencias espirituales y es totalmente válido porque está en un proceso de negación, de ira, que no le permite ver más allá, sino en ese momento esa mezcla emocional, porque puede decirse también que hay un secuestro emocional y la persona se cega un poquito y entonces dice, bueno, mi creencia está en duda en este momento, porque si Dios o si la Virgen, bueno, en lo que yo crea, el universo, las estrellas, ¿por qué si yo tengo tanta fe pasó esto? ¿Por qué mi ser querido tuvo que morir? ¿Verdad? A nivel conductual, por ejemplo, las personas tienden a aislarse también, presentan algo que se llama anedonia. La anedonia es cuando nosotros, los seres humanos, dejamos de disfrutar aquellas actividades que generalmente disfrutábamos antes de la pérdida. Ejemplo, salir al parque, ir a hacer un picnic, ir al cine. Yo dejo de disfrutar esas actividades. También, a ver, como para dar como otro punto ahí dentro del duelo, se da también algo que se llama como esa identificación con lo que no está, ¿cierto? ¿Por qué? Porque resulta que cuando nosotros tenemos como ese duelo, nosotros hacemos como cierto recubrimiento de afectos, de amor, de carga emocional a las personas, ¿cierto? A las personas, a las mascotas, inclusive cuando también se tiene duelos de mascotas. Y en el momento que esas personas ya no están, se presenta una identificación, pero una identificación un poco negativa hacia esos atributos o esas maneras de accionar que tenía la persona que ya no está. Es decir, es como si capturáramos eso y a través de que, por ejemplo, esta persona era mal geniada y empezamos a ser mal geniados. Inconscientemente empezamos a revivir acciones de la persona que no está, dándole, como se podría decir, un homenaje, una revivencia, una remembranza y poderlo traer aquí como en vida, poderlo sentir acá con nosotras. Esos afectos de querer volver a sentir nos dan como ese aviso de que, bueno, este sentimiento sí es mío, esto sí me pertenece, esto viene desde cuándo viene sucediendo. Eso también puede ser un punto como de alerta en el momento que digamos, bueno, me estoy identificando un poquito como en esto, ¿será que me está pasando una melancolía, una depresión? Entonces, queríamos también como dejarles una pregunta importante acá que nos planteábamos, donde decíamos, valdría la pena preguntarnos qué muere dentro de nosotros cuando una persona no está. Llámese persona, animal, ¿cierto? Patria, hogar, trabajo, porque también se tienen pérdidas o duelos de trabajos cuando llevamos mucho tiempo en un mismo lugar. No sé si queríamos de pronto abrir un momentico como las preguntas en caso de que alguno quiera participar en esta pregunta, que nos parece muy importante como hacernos ese cuestionamiento un poco de, bueno, ¿qué es lo que perdemos de nosotros mismos cuando alguien ya no está en nuestras vidas? Bueno, mientras algún oyente se anima a participar, también yo quería como agregar, y es que en el caso de los dolientes hay una sensación, además de sentirse vacío, es a sentirse no merecedor de vivir. Es como esa sensación de decir, bueno, ¿y por qué no fui yo? ¿Por qué no morí yo? Entonces esa sensación lo que hace es que la persona siente que no es merecedor de estar en este momento presente, pues ahí con la familia, en vida, sino que quisiera de manera inconsciente tomar el lugar de la persona que ha partido. Entonces, si alguno de ustedes, de los oyentes que están ahí conectaditos con su programa radial Psicólogas Tejiendo Sueños, siente esas sensaciones, esos sentimientos o lo que acaba de agregar mi compañera, ese sentimiento de vacío, esa melancolía, es muy importante que lo vayamos reconociendo. No sé, Abraham, aquí si nos puedes colaborar para verificar si hay algún oyente que esté haciendo alguna pregunta a través de nuestras redes que quiera participar. Sí, muy buenos días, doctoras. Buenos días a todos los oyentes que nos escuchan a lo largo y ancho del planeta. Teresita Barrientos, poeta aquí en la ciudad de Medellín, dice buenos días, doctora Erika y Armi.
Gracias, me encanta ese tema, es algo que nos atañe a muchos en estos momentos de tantas dificultades a nivel nacional. También nuestra directora ejecutiva, la comunicadora social periodista Zoila Isabel Carvajal Almario del CIPA, dice en sintonía, excelente programa, muy buen tema de ayuda para quienes tienen una pérdida. Dice, ¿cómo, ella misma pregunta, cómo enfrentar una pérdida con un niño? Bueno, con los niños siempre estamos como pensando, ellos no entienden lo que está pasando. Y los adultos tratamos de velar o ocultar la realidad. Entonces, es importante, por ejemplo, con un niño, hacerlo a través de un cuento, porque ellos saben y empiezan a ver y a notar que la persona no volvió, que ya no los volvió a visitar o que ya no volvieron a hablar, ¿cierto? Entonces, esa ruptura, sin darle como un proceso a que, bueno, hay que darle una despedida, le puede causar más adelante algún tipo de duelo tardío, se llama, ¿cierto? Que viene ya a vivirlo en la parte adulta. Entonces es importante decírselos a ellos, pero en un mecanismo en que ellos lo puedan entender, ¿cierto? A los niños hay que hablarles de la manera que ellos lo entienden, llegar a ellos en un juego, en un cuento, se puede hacer un cuento de títeres, hacerle que ellos mismos entre los dos escriban un cuento, cuando termina el cuento hacer como una especie de moraleja, construir con él una despedida, preguntarle al niño cómo lo harías tú. Cuando uno se sienta a hablar con el niño y habla sobre todas estas situaciones, uno como adulto queda muy sorprendido. Entonces es importante darle ese lugar a ese niño como persona. Tenemos que pensar que los niños son también personas, ¿cierto? Entonces ellos son seres que sienten, que sufren, que les duele, inclusive la depresión también llega en los niños, solo que ellos la manifiestan de una manera distinta. Entonces es importante siempre hablarles con mucha claridad y de una manera que ellos entiendan a través del lenguaje que se les transmite pues la noticia. Armi, ¿quieres agregar algo al respecto? Sí, bueno, antes de darle la palabra aquí a nuestro director Abraham, yo quisiera agregar una pregunta que colocamos muy juiciosas en nuestro guión y es analizar un poco cómo nosotros damos paso al dolor. Y de acuerdo a lo que tú acabas de agregar, Erika, es muy importante identificar que cada uno de nosotros le damos paso al dolor de una manera totalmente diferente y es válido. Y generalmente, ¿qué pasa? Emitimos juicios de valor cuando la otra persona no da paso al dolor de la misma manera en que yo lo hago. Y vienen los sesgos, vienen los señalamientos. Bueno, pero ¿por qué si su ser querido acaba de fallecer, esa persona no está llorando? Porque esa persona, mira, ya está haciendo su vida como si nada, ya tú la ves viajando, ya la ves saliendo, sube fotos a redes sociales y en fin. ¿Qué pasa? El dolor es algo singular, es único. La manera en que yo, Armi Gutiérrez Galvis, le doy paso al dolor es muy diferente a la manera en que mi colega Erika Milena Durango le da paso al dolor. Llámese duelo a través de la muerte o una pérdida de una relación afectiva, pérdida de un empleo, pérdida del sentido de la patria cuando emigramos de un lado a otro. Entonces es muy importante que cada uno de ustedes que está allá en su casita o en su trabajo o donde se encuentre, que nos están escuchando, se haga esa pregunta, bueno, ¿cómo le doy yo paso al dolor? ¿Cómo vivencio yo a nivel personal el dolor de mis duelos y de mis pérdidas? Abraham. Sí, doctora. Bueno, mi pregunta es esta. A veces los duelos no llegan en el momento. Por ejemplo, yo lo viví. Se murió mi mamá en el 2007 y yo, pues todos mis hermanos decían, ve, Abraham, que es el hijo menor, se va. Yo decía, el día que mi mamá se muera, yo me voy a dar contra el mundo, terrible. No, pues lo viví muy calmado, me miraban, yo ni lloré ni nada, pero me fui para Ecuador, allá viví 6 años y allá sí me dio ese duelo, no sé si por lo que estaba lejos de mi gente, de mi país, pero después me dio la nostálgica allá. Fue muy duro para mí y dicen que eso sí es doloroso porque no le da a uno en el momento, pero después sí lo coge a uno. Bueno, por acá
Comenta Teresita Barrientos, me hace una corrección, me dice que yo dije dificultades a nivel nacional y es a nivel emocional. Bueno, me disculpa. Por acá dice Marilyn Sepúlveda, ¿cómo podemos aceptar o asimilar que esa persona ya partió y no va a estar de nuevo con nosotros? Y Zoila nos agradece por la respuesta que ustedes le dieron. Bueno, yo quiero agregar primero un poco como a lo que nos estaba comentando Abraham. Eso suele suceder. De acuerdo a lo que venía contando mi compañera Armi, resulta que los duelos en psicoanálisis se nombra algo que es atemporal. Esto quiere decir que no viene en un tiempo cronológico para todo el mundo. Así como lo mencionaba mi compañera, el duelo es algo singular. Hay personas que en el momento que pasa el duelo están inhibidos y todavía ahí se presenta una etapa que es la etapa de la negación. Cuando se da esta etapa de la negación puede ser un poco prolongada y eso hace que el duelo asimismo sea un duelo tardío. Entonces, ¿qué pasa? Cuando nosotros como seres humanos nos enfrentamos a otro desafío de la vida, donde nos sentimos un poco asustados y con muchos miedos, se despiertan esos duelos tardíos, ¿cierto? Entonces, ¿qué viene en ese momento? Bueno, ¿a qué me acojo? ¿A qué me acojo? Entonces, te puede pasar en ese momento que la acogida o la persona que estaba ahí en tu acogida era tu madre. Entonces, ¿qué salió ahí resurgir? El duelo que estaba pendiente por pasar, por tramitar. Entonces, asimismo, por ejemplo, en una familia, ya que tú pones el ejemplo, es cierto, por decir, son 4 o 5 hermanos, todos 4 y todos 5 viven el duelo de una manera distinta. Así como todos 4 y todos 5, aunque hayan sido de los mismos, del mismo papá y de la misma mamá, tuvieron una mamá y un papá diferentes para cada uno. Esto pasa porque los papás, por decir algo, este año tuvieron un hijo y al siguiente año tienen el otro hijo, ya esos papás no son los mismos, porque ya ha pasado ese tiempo, ya tienen más enseñanzas, más aprendizajes, ya aprendieron con ese primer hijo, ¿cierto? Entonces, dentro de las dos miradas, tanto lo que uno recibe como hijo, como lo que uno da como padre, es diferente. Entonces, asimismo, el sujeto o nosotros como personas tramitamos las pérdidas, tramitamos las emociones, tramitamos el amor hacia el otro. Mi compañera le responde a la otra oyente. Ajá. ¿Le recuerdas, por favor? Bueno, un saludito muy especial para Marilyn Sepúlveda, que nos hace la siguiente pregunta. ¿Cómo podemos aceptar o asimilar que esa persona ya partió y que no va a estar de nuevo con nosotros? Marilyn, es muy importante abordar el tema de las fases del duelo. Independientemente de... ¿Me estás escuchando, Erika? Sí. Sí, sí. Ah, ok. Sí, bueno, me decían que había un problema de sonido, pero ya lo logramos resolver. El tema con las fases del duelo es muy importante tenerlo presente porque como lo mencionábamos hace un momento, además de ser atemporal, es decir, que cada persona lo vive en su tiempo, en su momento y también es singular, es decir, que es único para cada uno de nosotros, hay unas fases guía que se supone que deberíamos de vivenciar, que no van a darse en línea recta. Es decir, puede que a mí me dé primero la negación, luego la aceptación, o puede ser que hay personas que vivenciaron primero la aceptación, pero tiempo después entraron en una fase de negación y de ira. ¿Qué pasa? Lo más importante de las fases del duelo es vivenciar, además de la depresión o de la tristeza intensa, es lograr reconocer que esa persona ya no está. Recordar de esa persona las cosas positivas, los aprendizajes, los recuerdos, los momentos gratos que quedan de él o de ella. En esa medida, yo voy a poder transitar hacia lo que es la aceptación, es decir, ser consciente de que mi ser querido ya partió a la eternidad y
yo puedo creer, no sé, puedo creer en el cielo, puedo creer de pronto en la reencarnación, eso va de acuerdo a las creencias de cada uno. De acuerdo a mi creencia personal, yo lo voy a tomar de esa manera. Por ejemplo, hay muchas personas que creen que su ser querido, ya luego de hacer la aceptación, está en el cielo o está en un lugar mejor y esa persona está bien. En la medida de que yo lo creo y lo verbalizo, lo voy a sentir de esa manera. Entonces, para Marilyn es muy importante que analices cuáles fases del duelo has atravesado, en cuál de pronto puedas estar estancada, porque suele suceder. Muchas personas se quedan mucho tiempo en la fase de ira, en esa fase de culpa, en esa fase de decir, bueno, yo pude hacer algo diferente, y entonces empiezo a autocastigarme, empiezo de pronto, lo que decía mi colega Erika, a tomar ese reflejo de esa persona y a tomarlo como propio y no le doy paso a ese proceso de transición y es aceptar algo que ya no puedo cambiar. O sea, la muerte es irreversible y en esa medida de que lo hago consciente pueda que yo tome esas herramientas y es darle un trámite a mi duelo. Un ejemplo para mí, y les confieso aquí de manera personal que detrás de la psicóloga hay un ser humano que siente, que también ha vivenciado duelos, y hace como 6 años vivencié un duelo y es la muerte de mi hermano. En mi caso, al igual que el de Abraham, yo no vivencié mi duelo de manera inmediata. Yo vivencié mi duelo como un mes después, que ya se hizo consciente de que él no estaba. Lo hice de una manera diferente. Por ejemplo, en mi caso, yo empecé a sentir más pasión por conocer nuevos lugares. ¿Qué pasa? Muchas personas dirían, mira, y ella murió el hermano y tú la ves viajando, la ves conociendo nuevos espacios, nuevas culturas. Yo siento que fue mi manera personal de tramitar mi duelo, de afrontar esa pérdida. Y es conocer otros lugares, conocer otras personas, y en ese momento yo descubrí que me encantaba viajar, pero lo hice también como un proceso de duelo. Muchas personas no sabían esta parte de mí, de dónde viene ese tema de viajar, y algo muy curioso que me pasa y les confieso, porque muchas personas puede que les pase también, no me gusta hacer maletas. Lo que no me gusta de salir a viajar es empacar, porque siento que de pronto al empacar puede que no retorne, algo así. Es algo muy curioso, algo muy personal, se los cuento aquí, para que ustedes vean que además de ser profesionales en psicología, también tenemos una parte humana, es que también sentimos dolor, ira, negación, tristeza. Entonces, Marilyn, evalúa, analiza en qué fase del duelo te puedes encontrar, y si ves que ha trascendido mucho tiempo, es decir, 1 año, 2 años, y no has logrado elaborar ese duelo de manera correcta, y de pronto estás sumida en mucha tristeza, en melancolía ya profunda, puede que necesites apoyo profesional para elaborar ese duelo de manera más adaptativa. Entonces, esa es como la invitación que te hago. Me cuentas si te doy respuesta a esa pregunta que hiciste. Bueno, hay muchos oyentes participando. Este tema es un tema muy sentido, es un tema que le llega mucho a las personas y toca muchas fibras, porque ¿quién no ha perdido algo? Yo creo que todos. No sé, mi compañera Erika, ¿qué opina? Un poco para agregar ahí a toda esa historia tan bonita que nos compartes, Armin, es que esa última fase que uno podría describir se llama resignificando, ¿cierto? Uno resignifica lo que trae, porque uno no empieza desde cero, ¿cierto? O empezarle a decir a la persona, pero usted todavía está sintiendo eso, pero usted todavía siente dolor, ¿cierto? Eso realmente no es que le ayude o le aporte pues a la persona que siente el dolor y que tiene el dolor. Entonces, esa parte, por ejemplo, eso que tú encontraste de viajar, de salir, a eso es que nosotros nos referimos cuando hablamos de, bueno, hay que buscar algo nuevo que nosotros tenemos ahí guardadito. Puede ser que a una persona le haya gustado en su tiempo de juventud pintar, pero nunca lo pudo hacer. En esos momentos en los que atravesamos dolores, tristezas, pérdidas, es importante que la creatividad empiece a surgir y que nos empecemos a autoconocer,
cómo somos nosotros también a través del dolor. Inclusive teníamos esa pregunta un poco también ahí pendiente de, bueno, ¿el dolor es necesario? ¿Qué piensan ustedes? ¿Es necesario sentir ese dolor? ¿Qué pasaría si no sintiéramos ese dolor y dejáramos simplemente que las cosas pasaran? ¿De qué manera lo reflejaríamos? Freud habla de que lo que nosotros sentimos y guardamos sale de las peores maneras. Es decir, sale del cuerpo, sale desde un desborde, inclusive pues de pronto ya un poco más psicótico, desbordamientos también en la parte de llenar el vacío con otras cosas. Es decir, empiezan a tomar licor o se sumen en una adicción del juego, de miles de adicciones que hay y tratando de llenar ese vacío. Y nos damos cuenta que llegan 5 años, 6 años y seguimos llenando ese vacío. Entonces ahí también, como mencionaba mi compañera, es importante empezar a tener esa responsabilidad de nosotros mismos, de que entonces nos vamos a pasar así toda la vida, qué es lo que está pasando con nosotros. Y pasa también que, por ejemplo, cuando terminamos una relación y no le hacemos ese duelo a esa relación, seguimos en otra relación y nos pasa exactamente lo mismo. Y siempre ponemos las cosas hacia afuera, es que es el otro, es el otro, es el otro. Entonces, empecemos a autoevaluarnos un poco, a reflexionar también acerca de, bueno, ¿cuál es mi lugar y mi posición y cuál es mi responsabilidad dentro del duelo, dentro del mismo dolor? Porque es importante que recordemos que nosotros, como seres humanos, somos seres llenos y envueltos de muchas emociones, pero nosotros no somos la emoción. Nosotros no somos ni la tristeza, ni somos la rabia, ni somos la angustia, ni somos el miedo. Nosotros debemos aprender también a controlar todas estas emociones y recordar que si nosotros solos no podemos caminar a través de las emociones, hay personas que sí nos pueden acompañar y que sí nos pueden ayudar a llevar este proceso. Habíamos mencionado, Armi, como el tema de las etapas del duelo. Pienso que es importante como de recordarlas aquí un poquito. Vamos a dar como 2 miradas diferentes, pero también que se unen un poco dentro de este proceso. Dentro del psicoanálisis se habla de 3 etapas del duelo. La primera es la etapa de la negación, un poco lo que estábamos explicando ahorita. El no darnos el momento de decir, esta persona ya no está. Inclusive seguimos haciendo hábitos como si la persona estuviera en vida o como si todavía tuviéramos esa pareja, esa mascota, ¿cierto? Como si estuviera con nosotros. Llega otro momento y en ese momento de negación hay mucha ambivalencia en el sentimiento. Entonces ocurre el amor y el odio, todo esto que venimos como hablando. El castigo, el autocastigo, el esperar el castigo. Después sigue lo que es la etapa de la aceptación. En esta etapa ya empezamos a entender que si fue un rompimiento amoroso, esa persona no va a volver, ¿cierto? De que si fue una pérdida de una persona que se murió, pues esa persona ya no va a volver con nosotros, ya no la vamos a volver a ver. En ese proceso de aceptación es cuando empezamos como nosotros como seres humanos a tramitar la parte de la creatividad. En ese momento es que empieza a surgir cosas que nosotros decimos o tenemos guardadas ahí y empezamos a hacer. Y le damos como una activación a eso. Y por último, ya llega el proceso de resignificación, que es cuando ya actuamos. En el de aceptación empezamos un poco a pensar, a reflexionar, pero en la resignificación, tomando un poco el ejemplo que nos daba Armi de su vida personal, fue cuando ya empezó a viajar, ¿cierto? Y es muy importante que cuando ya nosotros estamos en esa resignificación, la parte de ser juzgados y señalados empieza a ser un poco más fuerte, porque el otro, las otras personas son las que nos empiezan a ver. Y en ese momento es en que empezamos a ser como más nosotros mismos y nos empezamos a demostrar a nosotros mismos que sí somos capaces. Gracias, colega. Bueno, desde una mirada desde la psicología humanista, hay una escritora
hay una escritora que tiene un libro maravilloso que va a ser el recomendado del día de hoy y es la autora Elizabeth Kubler-Ross. Ella nos habla de 5 fases en el proceso de duelo. Tiene 3 fases que son similares a las que acaba de mencionar Erika y que se repiten, ¿cierto? Que es, por ejemplo, la negación. O sea, todo ser humano que atraviesa por una pérdida tiene un proceso inicial de negación, es decir, no, esto no es cierto, ¿por qué me está pasando a mí? O sea, como que la persona en ese momento tiene un velo, una venda que le impide ver que realmente está atravesando por una pérdida, sea una pérdida definitiva como lo es la muerte o una pérdida de algo más afectivo como una relación, un empleo y demás. También está una etapa de ira. En esa etapa de ira, las hormonas también juegan un papel muy importante y es que la persona tiene una mezcla muy grande de muchas emociones, de muchas hormonas que juegan un papel importante y es que la persona siente mucha ira, mucha rabia, decir, bueno, ¿por qué me está pasando esto a mí? Yo no me merecía esto. O sea, siente mucha ira y mucho desespero, ¿cierto? Una angustia así súper intensa. También hay una fase de negociación. Luego de que va pasando un poco la ira, es decir, que ese nivel hormonal va bajando, va disminuyendo, llega la negociación y es decir, bueno, yo estoy siendo un poco más consciente de que estoy atravesando por una pérdida, de que esa persona ya no está, de que mi relación afectiva ha terminado, de que el empleo maravilloso que yo tenía ya no está, de que tengo que salir de mi país o de mi municipio o de mi departamento o de mi país a otro lugar, ¿cierto? Estoy siendo un poco más consciente de que esto está pasando y entro en ese proceso de negociación. Luego llega la depresión y es cuando vivenciamos la tristeza, cuando vivenciamos el llanto, cuando hay un abatimiento emocional y es cuando realmente estoy consciente de que estoy en una pérdida. Entonces, llegan esas emociones de manera espontánea, surge el llanto de manera espontánea. Sin embargo, hay personas que no pueden llorar, entonces se les hace un nudo en la garganta, sienten de pronto molestias estomacales, intestinales, porque cada uno lo vivencia de manera diferente. Luego de la depresión viene la fase de aceptación, según Elizabeth Kubler-Ross. Esta autora, quien en su libro sobre el duelo y el dolor, que ahí menciona cada una de las fases, y es un libro muy recomendado para las personas que están atravesando sobre todo una pérdida definitiva, como lo es la muerte de un ser querido. Ella agrega que la aceptación es el último paso, es decir, cuando yo logro aceptar que efectivamente esta persona no la voy a volver a ver de nuevo, de que esta persona ya no está en este plano terrenal, puede que yo llegue a esta fase que Erika desde el psicoanálisis mencionaba y es la resignificación. ¿Cómo yo resignifico la pérdida? ¿Cómo me quedo con esos recuerdos, con esos momentos gratos de esa persona? ¿Cómo me quedo con la motivación de lo que vivencié, de lo que di, de lo que pasamos juntos? Cuando yo resignifico, puedo continuar, puedo darle un nuevo sentido y un nuevo propósito a mi vida. Y es, por ejemplo, voy a empezar a leerme este libro que no me he leído, pero que sé que me puede aportar. Puedo empezar a socializar más con la familia. Muchas veces en una fase de pérdida hay algunas familias que se distancian porque llegan las culpas. Entonces es una invitación muy importante que en la resignificación también lleguemos a este momento y es, bueno, ¿quiénes somos los que quedamos? Realmente, ¿quiénes estamos acá presentes? Vamos a estar unidos, vamos de pronto a dejar de lado la culpa que no es fácil. No es fácil dejar los señalamientos, no es fácil dejar de lado los egos y decir, bueno, quedamos nosotros, vamos a aprovechar el momento y vamos a unirnos más como familia. Igualmente pasa con las pérdidas afectivas. ¿Qué tan responsable soy yo en esta pérdida? ¿Cuál es mi aprendizaje? Porque es que cada vez que hay una pérdida tiene que quedar un aprendizaje. Entonces yo tengo que analizar cuáles son esos aprendizajes y qué puedo hacer diferente de aquí en adelante. Entonces esa es como la invitación de esta mirada desde la psicología humanista cuando hay un proceso de duelo.
Bueno, así como importante para recordar un poco acá, y es que, como hemos dicho, pues el proceso de duelo es algo singular, es algo atemporal. Es importante también que tengamos en cuenta de que, bueno, si queremos un cambio, ¿cierto? Debemos empezar por nosotros mismos a hacer ese cambio, a producir ese cambio, a hacer ese movimiento de lugar. Se habla en el psicoanálisis que cuando uno atraviesa algún tipo de tragedia, de dolor, de tristeza, hay como unos tiempos lógicos. Los tiempos lógicos están determinados primero por una parte de observar, de ver lo que sucede, de comprender y luego de realizar, ¿cierto? Entonces, en ese orden de ideas, cuando uno ya trabaja como la parte de la pérdida o el duelo, se habla de que de pronto uno pasa de la tragedia, de todo lo trágico que pasó, a la comedia. Es decir, por decir algo, cuando empezamos con una ruptura amorosa, inicialmente estamos ensimismados en el dolor, no puedo vivir sin él, cómo me duele, cómo no lo voy a extrañar mucho, no soy capaz de estar sin él. Y resulta que después de 1 año, de 2 años, decimos como ve, yo estaba pegada ahí, pues estaba ahí con este, ¿cierto? Empezamos a ver otras cosas de la persona que no conocíamos o que no habíamos visto porque estábamos como en esa época de enamoramiento, precisamente, que habíamos hablado en el programa anterior. Y de pronto ya en las pérdidas de muerte, que relacionan más ya como esa parte de la muerte, es que hay una tragedia, obviamente, hay un dolor profundo, hay una ausencia, hay una tristeza, pero ya con el tiempo empezamos a darnos la oportunidad de recordar cosas con alegría, ¿cierto? Nos vienen recuerdos de esa persona o de cosas que la persona hacía y nos produce risa. Entonces decimos como, bueno, qué buen recuerdo, qué bonito recuerdo. Entonces así se trabaja como ese tiempo lógico que le damos a la situación. Entonces miren que el tiempo no es algo que uno cuente con días o con años, sino que es más bien un trámite personal que cada uno va haciendo en ese trasegar de su dolor. Bueno, teníamos también como ahí de pregunta, no sé si de pronto se da como poderlo hacer, el que eso que habíamos preguntado ahorita me parece muy importante que se queden como con esa pregunta, bueno, finalmente, ¿qué perdemos nosotros cuando alguien se va? Porque ahí cuando nosotros decimos o hablamos de esto es como, bueno, perdemos la persona, perdemos un recuerdo, perdemos una vivencia, perdemos un momento, perdemos una rutina inclusive de seguir haciendo cosas que hacíamos primero. Entonces, a todo eso, ¿de qué manera lo estamos tramitando? ¿De qué manera lo estamos llevando? ¿De qué manera lo estamos haciendo? Bueno, tenemos acá como unas propuestas de cómo, que fue un poco la pregunta que ahorita mi compañera le contestó a nuestro oyente, de cómo tramitar esos duelos, ¿cierto? Entonces hablamos de lo que es la resignificación de la pérdida. Dentro de la resignificación de la pérdida, pues está toda esa parte de la creatividad, de empezar a descubrir qué hay dentro de nosotros que podemos tomar o relacionar ahí, que nos va a ayudar a continuar caminando. También está el poder darnos cuenta de que, bueno, necesitamos una ayuda más profesional, alguien que nos ayude, que nos acompañe en este proceso, y queremos dejarles también como esa invitación, bueno, hay muchos métodos, muchas maneras de hacerlo. En este momento contemporáneo se ven terapias de muchas maneras, terapias holísticas, terapias humanistas, la parte del psicoanálisis, hay muchas orientaciones, inclusive también la parte de la iglesia, los consejeros de la iglesia, el padre, ¿cierto? Cada uno se anuda con eso que lo hace sentir, lo hace revivir y lo hace volver a querer hacer. Porque el volver a querer hacer es cuando nos damos cuenta que ya estamos un poco más tranquilos en cuanto a la pérdida. Bueno, vamos a
Bueno, vamos a escuchar a algunos oyentes que tienen unas preguntitas, entonces Abraham, por favor, ¿nos colaboras? Bueno, por aquí Teresita Barrientos dice, muy acertado el título del programa, gracias Radio Zipa Estéreo y a sus periodistas Zoila y Abraham. Doña Elsie Godoy, aquí en la ciudad de Medellín, Elsie Godoy López, excelente programa, estamos en sintonía, ella es de la RID 10, Red de Integración de la Comuna 10 La Candelaria. Edgar Giovanni Pizza del programa Sanarte del Alma dice, tejemos sueños cuando entendemos que somos seres espirituales en una experiencia corpórea. Cuando nosotros entendemos que la vida se entiende con la lupa del amor, podemos entender y soltar. Por acá también las saluda María Alejandra Restrepo Yepes, dice gracias por este espacio, qué oportuno para mí. Recién perdimos un ser querido en la familia. Es la primera vez que experimento esta emoción con una persona tan cercana. Simandra García Gómez del programa Corazón del Sur 144 aquí en Radio Zipa dice, buen día, los duelos se acogen con fuerza espiritual y entendiendo cada momento, cualquier situación como un aprendizaje. ¿Qué tengo que aprender? Entender la vida en todas sus facetas. María Norma Bichot dice, en sintonía desde Argentina, excelente. Debemos resignificar nuestras vidas ante situaciones adversas. Saludos, licenciada. Saludos, Radio Zipa Estéreo. Doña Elsie Godoy López en Medellín dice, me gustaría que hablaran del duelo al respecto de las separaciones conyugales y cómo la mujer y los niños llenan ese vacío del abandono. Teresita Barriento dice, muchas gracias, excelentes consejos. Dios las bendiga siempre. Bueno, yo quiero apuntar algo muy importante que dice nuestra oyente y es que hay dos términos ahí que ella menciona y uno es la pérdida y otro es el abandono. Dentro de nuestra manera como percibimos el mundo, esos serían dos factores que tramitar, tanto como ella como pareja, como sus hijos, ¿cierto? Entonces, ¿cómo empezar a generar ese ambiente dentro del hogar? Es muy importante, como hablábamos ahorita, el tema también de los niños, acogerse todos. Que te des la oportunidad de sentir el apoyo de tus hijos también. Que ellos vean esa humanidad en ti. Porque nosotros siempre estamos hablándole mucho a nuestros hijos, pero hacemos otras cosas distintas. Entonces, ¿cómo aprenden ellos de una manera más sensible? A través del ejemplo, ¿cierto? Entonces, darte la oportunidad de dar esa acogida en ese momento en el que están ustedes, que la pareja ya no está, hacer acuerdos diferentes, hacer cosas distintas, activar esa parte creativa, es decir, vámonos hoy a comer helado, vámonos hoy para un parque, hacer cosas distintas, no seguir como en una monotonía que muchas veces embarga pues como los hogares el tema de la monotonía, sino que empezar a activar cosas creativas, inclusive también darle la oportunidad a tus hijos de hablar, ustedes qué sienten, ustedes qué quieren hacer hoy, ¿cierto? Darse esa oportunidad a todos de escucharse. Cuando empiezas a hacer esos ejercicios, vas a notar cómo cambia un poco también inclusive esa carga emocional que tú llevas. Porque cuando hay una separación, entonces la mamá no puede llorar, la mamá no puede sufrir, la mamá tiene que aguantar todo lo que suceda. Y no, o sea, tienen que darse el apoyo como familia, por eso son familia. Hay que recordar que la familia es familia porque está en unión y porque uno ayuda al otro, ¿cierto? Porque está en sostenimiento. Muchas veces decimos cuando los hijos crecen, ay, es que mi hijo ni me llama, ni me visita, pero entonces, ¿qué le enseñamos en estos momentos tan difíciles? En esos momentos difíciles es donde se crea más el lazo familiar. Entonces, sería importante empezar a observar esas dinámicas familiares y asimismo crear nuevas ideas, salidas, conversaciones, cosas en casa, hacer un cine en casa, ¿cierto? Ver una película en casa, activar todas estas actividades que de pronto tenían olvidadas o nunca han hecho. Eso es importante. Así es, colega, es muy importante el tiempo de calidad en familia. Bueno,
quisiera agregar algo más en este momento y es la importancia de la resiliencia. Es una palabra hermosa. La resiliencia es esa capacidad que tenemos los seres humanos para continuar a pesar del dolor, a pesar de la adversidad. Es decir, yo puedo continuar y eso no quiere decir que yo no esté en el proceso doliente, en ese proceso que significa aceptar, asimilar que mi ser querido ha partido o que esa relación afectiva está atravesando por una ruptura. La resiliencia es muy importante en la medida de que soy consciente de que la vida continúa. Hay algo también en este punto que quisiera contarles y es la importancia de la empatía, otra palabra maravillosa en nuestro diario vivir. La empatía es la capacidad que tenemos para colocarnos en el lugar del otro. Dejemos un poco de lado los señalamientos. Es difícil comprender que no todas las personas vivenciamos las situaciones de la misma forma. Pero en la medida de que yo dejo de tildar, de señalar y de juzgar y trato de ponerme un poco en el lugar de esa otra persona y de saber que su duelo lo está viviendo a su manera, de que su pérdida la está vivenciando a su manera, puede también que yo esté contribuyendo con esa resignificación de esa pérdida. Entonces es muy importante de tarea fortalecer la resiliencia y la empatía. En este punto quiero enviar un saludo muy especial para una amiga que quiero muchísimo, que en este momento está atravesando por una pérdida de un ser querido. Claudia Liliana Oviedo Velandia, quiero que sepas que eres una mujer fuerte, que desde la distancia te abrazo, te envío mucha fortaleza y mucha sabiduría para que afrontes esta pérdida de la mejor manera. No estás sola, sabes que tienes acá una personita que te aprecia mucho, que te admira mucho y que vas a seguir adelante, vas a continuar y vas a resignificar tu vida. Besos para ti. Bueno, entonces queremos aquí como dejar dos reflexiones. La primera sería de qué manera estás afrontando tus duelos, dando un poco lugar a lo que venimos como conversando el día de hoy. Otro momento sería, bueno, que reflexionen si es el momento de buscar ayuda. Decidir tomar ese primer paso es algo muy importante, ¿cierto? Y como veníamos hablando también es algo responsable con nuestra salud mental. Entonces, demos la apertura a eso, a darnos la oportunidad de poder abrirnos a otra persona, de poder contarle, de poder decirle todos esos dolores y malestares que tenemos y sobre todo, pues, poder llegar a gestionarlo, poder llegar a ser realidad y a tomar también la acción de vida para cada situación que estamos viviendo. Vamos a escuchar un audio que nos envía un oyente. Los felicito por ese programa. Buenos días, doctora, los felicito por ese programa, está muy, muy bueno. Ahorita uno lo mira desde otra perspectiva, ¿sí? Pero en el momento en que uno entra en esa crisis es muy doloroso. Yo, por ejemplo, tuve 2 duelos seguidos, que fue la pérdida de mi esposo y de la pérdida pues, de mi hogar, ¿no? Y la pérdida de mi madre. Primero, pues fue la pérdida de mi hogar. Yo me casé muy joven, me casé de 17 años, mi hogar duró 23 años. Fue un hogar muy bonito, pues con problemas como todo hogar los tiene, ¿no? Tuve 3 hijos y pues siempre yo trabajé con él, trabajamos igual, él trabaja en la policía, es pensionado ya. Yo soy enfermera. Siempre trabajamos los dos, en la casa no hubo recarga para el uno más que para el otro, no. Siempre los dos aportamos por igual, luchamos por igual. Fue un hogar muy bonito, ¿sí? En sí fue un hogar muy bonito porque yo no puedo decir que yo haya recibido de él malos tratos,
físico o verbal, no. Y él fue muy buen padre. Entonces, no sé, en un momento se me vino todo al piso. Yo pensaba que tenía un hogar que nadie lo tenía. Cuando yo me di cuenta de esta mujer, pues ya él empezó a cambiar mucho y dije, pero ¿qué es lo que está pasando? Ya me puse a indagar, entonces sí, él tenía otra mujer. La tenía ya a 2 cuadras, pues en el mismo barrio, y por la misma cuadra, a cuadra y media de mi casa. Entonces yo, pues claro, para mí eso fue durísimo. ¿Qué pasó? Él me había sido infiel ni nada. Entonces, para mí fue terrible y yo le dije, le hice el reclamo. Iba con mi hija la mayor, nos encontramos con la mujer y todo. Eso fue terrible. Bueno, a mí se me juntó el cielo con la tierra. Y no, fue muy duro para salir de esa situación. Muy duro, muy duro. O sea, uno no asimila eso de la noche a la mañana. Entonces, a mí me tocó hacer un taller de oración con el padre Ignacio Larrañaga, que son muy buenos talleres, y ahí lo enseñan a uno, ¿verdad?, a valorarse y de que uno no depende de un hombre para vivir, ¿no? Entonces, eso lo aprendí y yo salí adelante sola con mis hijos. Ya hoy día todos son casados. Y sí, hay veces me da nostalgia verme sola y sin hogarse. Pero miro a mis nietos y mis hijos, digo, no, pero yo tengo una familia linda, entonces, pero es muy duro, es muy duro. Entonces, los felicito por ese programa. Miriam Vargas, muchas gracias por compartir tu historia con nosotros. Un saludito muy especial allá desde San Mateo, Bogotá, que nos estás escuchando. Eres una mujer muy valiente. Gracias por atreverte a contar este testimonio de vida, que no es fácil, ¿cierto? No es fácil abrirnos a otras personas y mostrar esa parte humana. Me parece muy importante lo que mencionas al final, y es que tienes una familia maravillosa, estás disfrutando de los nietos y has ido resignificando, esa pérdida, y has visto que hay vida después de aquello, es decir, del divorcio. Te envío un fuerte abrazo. Quiero que sepas que desde Tejiendo Sueños con Amor, que es la corporación que trabaja por resignificar vidas, vamos a estar abordando temas como estos porque vemos que es muy importante. El tema de las rupturas de los hogares, de los matrimonios, porque sí, es un proceso muy doloroso. Y como tú lo decías, es un proceso que no es fácil de afrontar y de superar, pero que con disposición, con actitud y en muchos casos con ayuda profesional especializada se puede lograr y se puede reencontrar ese propósito de vida y sobre todo reencontrarte contigo misma. Así que un abrazo, Miriam, y gracias por escucharnos. Yo quería como también agregar algo. Enormes pues felicitaciones por contarnos esta parte de tu intimidad. Los testimonios, uno siempre dice como, bueno, yo para qué voy a contar todo esto, pero al escuchar uno eso de otras mujeres, uno empieza con eso, bueno, sí, hay otra que también está sintiendo lo mismo que yo, está viviendo lo mismo que yo viví, de qué manera podría yo también tener una salida a esto que me está pasando. De ahí la importancia de darle lugar a eso que sentimos y poderlo expresar, porque así le estamos ayudando a otras mujeres también con su proceso de dolor, con un proceso de una salida, ¿cierto? Como mirar una alternativa diferente. Me parece muy valioso, como decía ahorita al inicio, finalmente cada persona, cada uno de nosotros encuentra una manera de anudarse, una manera de darle un trámite o una solución a ese dolor que está sintiendo. Mira que tú lo encontraste con el padre que mencionas. Es muy bonito que a través de esos encuentros, de esas terapias que ellos realizan también allá, puedan encontrar respuestas, ¿cierto? Puedan encontrar un abrigo,
puedan encontrar una solución a ese dolor que están sintiendo en ese momento. Yo te voy a hacer una invitación muy importante ahí ahora en tu vida, y veo algo que hablas ahí, que es tu hija, mencionas a tu hija, ¿cierto? Y finalmente mira cómo los hijos, que es algo también que veníamos mencionando, se convierten en un apoyo, ¿cierto? Se convierten en un vamos a seguir caminando, no te voy a dejar sola. Entonces, también démosle un lugar a ellos, ¿cierto? Miren, ellos también están ahí para nosotros. Y mi invitación para ti es que recuerdes que tú no has dejado de ser una mujer. Entonces, dale paso también a esa mujer que tienes dentro de ti. Y te vas a dar cuenta todo lo que vas a encontrar. Te invitamos que nos sigas en redes para que encuentres ahí también varios talleres que estamos desarrollando precisamente de ese encuentro con esa mujer interior que tenemos. Porque pasa algo muy particular, y es que cuando nosotros nos casamos o cuando tenemos una pareja por tanto tiempo, pasamos a ser esposas y madres y nos olvidamos de ser mujeres. Entonces te dejo un poco ahí esa reflexión. Muchas gracias, Erika. Bueno, vamos llegando al final de nuestro programa del día de hoy. No queremos despedirnos sin antes, primeramente, darle las gracias por estar ahí, por escucharnos, por seguirnos en nuestras redes sociales. Nos encuentran en Instagram como @cor, terminado en P, tejiendo, con, amor. De igual manera, queremos extenderles la invitación para el próximo viernes 17 de mayo. El tema del día será melancolía en tiempos contemporáneos, un tema muy interesante. Asimismo, Erika menciona nuestro libro recomendado el día de hoy para que los oyentes se vayan con esa reflexión. Bueno, se llama El duelo y el dolor, de Elizabeth Kumplek. De pronto ahorita la reescriben ahí en el grupo, pues para que quede bien el nombre escrito. Este es un libro que abarca como toda esa perspectiva, no solamente psicológica, sino también espiritual, a través del trámite del duelo. Entonces es muy interesante que se den la oportunidad también de escuchar estas otras posturas, estos otros saberes, y posiblemente van a encontrar también algunas respuestas ahí. Bueno, así como para recordarles, vamos a dar también nuestros teléfonos corporativos en caso de que quieran comunicarse con nosotros o deseen también algún tipo de apoyo y acompañamiento terapéutico. Mi teléfono es 324-254-1098. 324-258-1098. Muchas gracias. Gracias, Erika. De igual manera, dejo mi número corporativo, Armi Gutiérrez, psicóloga con enfoque humanista, 310-515-6884. 310-515-6884. 6884. Y ahí está perfecto. Muchas gracias, que tengan un bendecido día y excelente fin de semana. Muchas gracias a todos y recuerden que creer es crear. Nos vemos el próximo viernes. Aquí finaliza Psicólogas, tejiendo sueños con amor, en sintonía con tu bienestar. Un espacio para resignificar tu ser. Escúchenos todos los viernes a las 10 de la mañana en Radio Zipa Estéreo, con repetición a las 8 de la noche por www.zipantioquia.org. Y en otras plataformas como Radio Garden, Colombia.com y Vox. Y síganos en nuestras redes sociales, Radio Zipa Estéreo en YouTube, Facebook, Instagram y X. Psicólogas, tejiendo sueños con amor, en sintonía con tu bienestar.
En el aire, Radio Zipa, emisora del Círculo de Periodistas y Comunicadores Sociales de Antioquia, Colombia, transmitiendo desde el corazón de Medellín, ciudad de la eterna primavera.